Muy bien, pues iniciamos. Bienvenidos todos a nuestra conferencia del día de hoy, donde vamos a hablar acerca del efectivo y su cuidado. Si recuerdan de la sesión con McKinsey, hubo un énfasis muy importante en que en esta primera etapa de resistencia y resiliencia era muy importante tener cuidado de nuestra estructura de capital de trabajo. Y por lo tanto, el día de hoy le vamos a dedicar espacio a esa conferencia. Nos acompaña nuestro amigo de Grant Thornton, que se va a presentar en este momento con ustedes más a fondo, Mauricio Brizuelas, para poder hablarnos de este tema tan importante en estos momentos. Adelante, Mauricio, bienvenido y buenas tardes a todos. Elena, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Bienvenidos. Y primero que nada, quiero enviarles a todos un abrazo fraterno. Estamos en una época fuera de lo común. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles, nuevos en todos los sentidos. La unidad, el trabajo en el equipo se convierte en el motor que puede ayudarnos a todos para salir adelante. Un abrazo, pues, de parte de todos los que integran mi firma para todos ustedes. Mi nombre es Mauricio Brizuela, soy socio director de Grant Thornton México, presidente del Consejo de Administración de esta firma que agrupa más de 1,000 profesionales y que también tienen más de 54 socios. También soy miembro del Consejo de Administración de Grant Thornton International, que agrupa firmas alrededor de 136 países. En este sentido y con la experiencia acumulada, agradezco mucho la invitación para poder hablar con ustedes de temas muy relevantes en esta época difícil. Estamos ante una pandemia que actualmente reporta a nivel mundial más de 2 millones de casos ya confirmados de personas que desafortunadamente están infectadas. Y ya estamos alrededor de 133,000 personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia alrededor del mundo. En México tenemos 5,399 casos confirmados al día de hoy y 406 desafortunadas muertes también causadas por este desafortunado incidente. Todo esto ha venido a cambiar diferentes aspectos de la vida. No solamente a nivel de salud, sino también en lo social, en lo comercial, por supuesto en lo político, en lo económico y muchos otros. Y hablando de lo económico, el Fondo Monetario Internacional anunció prácticamente el día de hoy su perspectiva para que la economía caiga en un 3% en este 2020. En el caso de México se prevé un descenso en la economía de 6.6% también para este ejercicio, pero se ve hacia adelante que vaya a haber una recuperación en la economía mundial en un equivalente al 5.8%. De tal manera que se hace presente el diagrama de las 5 R's que nuestros amigos de McKinsey nos platicaban el pasado lunes. Tenemos que resistir. Pero además de resistir, tenemos que planear hacia adelante y tenemos que actuar hacia adelante. Hablando, la siguiente, por favor. Hablando de flujo de efectivo, se convierte en uno de los temas más importantes después de cubrir el personal y los clientes. En cualquier estrategia, la podríamos dividir en 3 grandes rubros. Primero está nuestra gente. Posteriormente vienen los stakeholders, los clientes y los proveedores. Y la tercera parte de la estrategia es fortalecer la empresa, fortalecer el negocio y asegurar el posicionamiento de la empresa. Los primeros 2 puntos no son separados al tercero. Tenemos que tener tranquila a nuestra gente, tenemos que proteger a nuestra gente, tenemos que cuidar y estar cerca de los clientes y proveedores y hacer equipo con ellos. Sin ello,
fortalecer el capital de trabajo sería prácticamente imposible. Pero cubiertos estos dos puntos, podemos entonces hablar de una manera clara de cómo cuidar el capital de trabajo. Les comentaba que yo participo en el Consejo de Administración de Grant Thornton International y hemos escuchado la posición que guardan las 136 firmas que nos representan alrededor del mundo. Y les puedo decir que todos están enfrentando problemas de flujo efectivo. No solamente el tema de nuestras empresas, de nuestras firmas, los clientes como tal, los proveedores también. Es algo generalizado que no está distinguiendo fronteras. Le pega al mundo y, por supuesto, le pega a México. Se hace entonces menester tener una estrategia clara de fortalecimiento del capital de trabajo y eso es, con el permiso de ustedes, me permitiré cubrir en la sesión del día de hoy. Comentar no recetas de cocina porque desafortunadamente no las hay. Cada empresa es diferente. Cada empresa tiene estructuras específicas, dilemas diferentes a cubrir. Recetas no las hay, pero sí hay filosofías, sí hay procedimientos y hay técnicas que podemos compartir con ustedes para que podamos juntos llegar a las mejores consideraciones de cómo enfrentar esta problemática que hoy por hoy nos aqueja. La siguiente, si son tan amables. Quisiera compartir con ustedes información que la calificadora Moody's ha puesto a disposición de todos nosotros. Y nos habla primero de cómo es que esta pandemia ha afectado a las diferentes industrias del país. Y lo pueden ver en las diferentes columnas que se ven en la presentación, industrias que tienen impacto positivo, industrias que tienen baja exposición a temas negativos, algunas que tienen mediana exposición y algunas otras que tienen exposición alta. Evidentemente, aquellas que tienen un impacto positivo resaltan aquellas que están en servicios basados en Internet, comercio electrónico, las entregas on demand y, por supuesto, el oro, que se convierte siempre en un bastión para aquellos que pretenden salvaguardar sus inversiones. Aquellas que tienen baja exposición, el área de la construcción, defensa, seguridad, equipamiento, rentas y bienes raíces, paquetería, etc. Evidentemente, viene por giros en relación a esta afectación que nos causa la pandemia. Lo que es cierto es que lo que surge en un tema así es la revisión necesaria de nuestro modelo de negocios. Y no tiene que haber una pandemia a nivel mundial para que las empresas revisemos de manera permanente nuestro modelo de negocios. Ahora viene por el efecto de esta pandemia, pero puede haber habido también por desarrollos tecnológicos, por cambios en el mercado, inclusive hasta por quién gana las elecciones en otro país. De manera permanente, las empresas tenemos que revisar nuestro modelo de negocios. Y ese es el mensaje que les quiero decir en este punto. No se trata de hacer una remediación inmediata porque ahora tenemos esta pandemia y tenemos que buscar análisis de nuestro modelo de operación. De manera permanente lo tenemos que hacer ante diversos eventos que se presentan. En este caso, es indudable que empresas con giros muy importantes para el país están teniendo una afectación relevante. La industria textil tiene una alta exposición ante esta emergencia. Manufactura, automotriz, bienes de consumo duradero, turismo. Si se dan cuenta, acabo de mencionar las más importantes industrias que sostienen la economía de este país. En este sentido, estamos ante una necesidad clara de una revisión al modelo de negocio de muchas empresas que permitan continuidad en el corto, mediano y largo plazo.
toda vez que hemos entendido ya, gracias a la exposición del pasado lunes de nuestros amigos McKinsey, que una vez que termine esta emergencia, el mundo no va a ser igual. Definitivamente cambiará y no podemos esperar que siga siendo el mismo que todos vivimos hace unos meses. Así que estamos ante una necesidad clara de revisión de nuestro modelo de negocio ante las diferentes afectaciones que pudiéramos tener de acuerdo a las industrias en las que nos encontramos. La siguiente, por favor. El primer paso que todas las empresas buscan cuando se enfrentan a una estrategia, a una emergencia de este tamaño, es la asistencia que puedan recibir por parte del gobierno. Y eso ha sucedido prácticamente en todos los países. En México no es la excepción. Los empresarios en las diferentes cámaras han levantado la mano para solicitar apoyo. Apoyo de diverso tipo. Apoyo relacionado con acelerar las devoluciones de IVA, por ejemplo, o diferir las contribuciones obrero-patronal para el pago de ISR, el ajuste de los pagos provisionales que se realizan, deducciones al 100% de las prestaciones laborales, en fin, se han puesto en la mesa por parte de los empresarios una gran cantidad de sugerencias para que el gobierno pueda apoyar en la medida que le sea posible en esta época donde lo que se visualiza es una afectación a los flujos de efectivo y en el capital de trabajo de las empresas que podrían comprometer la operación continua de las mismas. Se ha dado ya respuesta, algunas de ellas por parte del gobierno federal, algunas de ellas también por los diferentes gobiernos en los estados. Y bueno, sigue habiendo una conversación directa, proactiva, para que se logre cada vez más el apoyo que definitivamente las empresas necesitan para seguir siendo productivas y garantizar la fuente de empleo a todos los empleados, a todos los trabajadores que viven en este país. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los temas que los empresarios, los tomadores de decisiones, debemos tener en mente al momento de revisar nuestros flujos de efectivo y nuestro capital de trabajo? Bueno, son temas muy diversos. El primero, el plan estratégico de continuidad de negocio, el plan de contingencia y continuidad de negocio, el cual está basado en las 5 R's que platicamos precisamente el lunes. Tenemos que resistir, pero tenemos que renovarnos y tenemos que estar claros que en el futuro tendremos mecanismos y formas de operar completamente diferentes. El plan de contingencia es esencial en diferentes medidas. Puede haber planes que son muy ambiciosos y muy detallados, dependiendo de la amplitud de las operaciones o del tamaño de una empresa, y algunos que pueden ser mucho más precisos en la operación. Dependerá del tamaño y de las características. Pero hoy por hoy, atender esta emergencia sin tener un plan de contingencia adecuado para la empresa sería algo muy complicado definitivamente, que podría poner muchas piedras en el camino de aquellos empresarios que lo hagan. Tenemos que estar cerca de los clientes. Los clientes son parte esencial del capital de trabajo, igual que los proveedores. Y en este sentido, hay que conocer qué es lo que están pasando los proveedores, qué es lo que están sufriendo los clientes. No solamente es la conversación de negociaciones a nivel de acuerdos para ver si se pueden desfasar pagos o si se pueden recalibrar los acuerdos comerciales establecidos. No, es entender qué le pasa a mi cliente. Y entendiendo eso, puedo saber cómo ayudarle y cómo trabajar juntos. Este va a ser un partido, queridos amigos, que si pretendemos jugarlos juntos, solos, perdón, no lo vamos a lograr vencer. Necesitamos trabajar juntos. Trabajo en equipo con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y solamente lo haremos si sabemos muy bien qué es lo que les pasa a ellos
si ellos saben lo que nos pasa a nosotros y cómo podemos colaborar juntos. Un acuerdo donde solamente se beneficia mi flujo de efectivo y mi capital de trabajo, pero que no afecta positivamente a los demás stakeholders de mi operación, definitivamente no será algo que pueda ser sostenible. Los acuerdos tienen que regar a todos, tienen que tocar a todos, para que la cadena no se interrumpa y pueda entonces garantizarse el futuro de las empresas. Si tomamos decisiones a corto plazo, el futuro no puede ser para nada prometedor. De esta forma tenemos que conocer también la lealtad que tenemos hacia nuestros proveedores, hacia nuestros clientes y que ellos tienen hacia nosotros. Y hay que saber claramente sus condiciones de pago. Si podemos contar o no con ellos. De una manera real, insisto, y platicado. Es probable que en las negociaciones, por default, todo el mundo levante la mano para pedir ayuda. Y se vale. Pero tenemos que identificar también quiénes efectivamente requieren ayudas por estar en las industrias más afectadas y quiénes podrían, en su momento, ser más fuertes para resistir los embates de esta pandemia. Los inventarios se convierten en un tema esencial para poder generar un buen flujo de efectivo y un capital de trabajo. Y debemos de entender si la rotación que tenemos de nuestro inventario es la correcta, si tenemos que hacer cambios específicos en lo que se venía haciendo en materia de inventarios, y cómo estoy en materia de inventarios obsoletos. El inventario obsoleto nunca ha sido una buena noticia, siempre está, nunca es una buena noticia, pero ahora en estas épocas se convierte en un tema realmente relevante. Debemos de tener un perfecto conocimiento de dónde estamos en materia de inventarios obsoletos. La pregunta de los 64,000 pesos es, ¿puedo sobrevivir 3 meses con el flujo de efectivo que espero tener por la pandemia? Y ahí es donde está todo. Los tomadores de decisiones debemos de tomar acciones para tener flujos de efectivo diarios en esta etapa. Y tenemos que ser realistas con diferentes escenarios para conocer con realidad cuál es el flujo que vamos a poder obtener. Y entonces, ¿cuáles son los gastos que puedo erogar? ¿Cómo puedo mejorar mi productividad, mi rentabilidad? ¿Qué tipo de apalancamiento puedo necesitar en función a los flujos que debo de estar recibiendo de acuerdo a mi mejor estimado? Por eso es que el conocimiento del entorno de los stakeholders se convierte en algo esencial. No es una fórmula. La fórmula es fácil, ¿no? Activo circulante en los pasivos circulante. Pero tener los elementos para poder proyectar un flujo de efectivo significa trabajo diario e inteligente por parte de todos nosotros para poder realmente predecir con qué flujos cuento en los siguientes 3 meses, que es cuando se espera que tengamos los mayores efectos de esta crisis financiera que está por venir. Y finalmente, ¿qué acciones he implementado o tengo que implementar para poder prevenir esas situaciones de insolvencia que podrían reflejarme mis flujos de efectivo? La siguiente, por favor. Miren ustedes. Esta es la fórmula sencilla. El capital de trabajo es simplemente el equilibrio sano que debe de existir entre los activos y los pasivos circulantes o a corto plazo. Y de ese equilibrio se desprende la salud o no salud financiera de una empresa. Tengo aquí 2 ejemplos para relacionarlos con los indicadores y los índices de liquidez. Miren, la empresa A tiene activos por 200, pasivos circulantes por 100, de tal manera que tiene un capital de trabajo de 100. Una empresa que tiene 1,100 de activos circulantes y 1,000
de pasivos circulantes, también tiene un capital de trabajo de 100. Podríamos decir que estamos igual. Pero si lo sacamos a nivel de indicadores, nos podemos dar cuenta que el índice de liquidez para la empresa A es de 2 puntos, mientras que para la empresa B es de tan solo 1.1 puntos de liquidez. La liquidez la vamos a poder monitorear por diversas razones financieras, que no es mi intención llenarlos ahora de fórmulas, pero saben muy bien que hay razones financieras de liquidez para medir el capital de trabajo, la solvencia. Está la prueba del ácido, la rotación de inventarios, la rotación de cartera, de cuentas por pagar, endeudamiento, rentabilidad, coberturas. Hay una gran cantidad de herramientas financieras que nos van a ayudar a ir monitoreando cómo estamos en nuestro capital de trabajo. Y de esas herramientas financieras debemos de posicionarlas en una realidad, no en un ideal, sino en un tema de realidad de la situación económica que el país, la industria y mi compañía tiene el día de hoy. Y proyectarlas hacia adelante en lo que se espera que suceda. Todas las acciones que implementemos, pues, tendrán que estar encaminadas para ir atendiendo los resultados de cada una de esas razones financieras. La siguiente, por favor. El punto más importante para poder mejorar mi flujo de efectivo y para poder mejorar mi capital de trabajo, tiene que haber un cimiento. Tiene que haber una piedra angular. Y esa piedra angular se conforma en las políticas. Yo debo de tener en mi empresa políticas adecuadas para tener buenos resultados en mis cuentas por cobrar. Mis políticas deben de ser congruentes para tener buenos resultados desde el punto de vista de inventarios o desde el punto de vista de cuentas por pagar. Lo primero que debemos de hacer cuando hablamos de este tipo de crisis, pero también de la mejora de nuestro capital de trabajo, es darle una revisada a las políticas. A veces podemos ser un poco más laxos, no es correcto, pero a veces somos un poco más laxos cuando la situación económica es más benévola con nuestra empresa y nuestra industria. Pero cuando llegan estas épocas críticas, tenemos que asegurar que nuestras políticas son congruentes con lo que queremos lograr. En el primer cuadro les hablo de cobrar las cuentas en el menor tiempo. Y ahí tenemos que ver qué es lo que nos dicen nuestras políticas desde el punto de vista de negociación progresivas en función de porcentajes de adelanto de trabajo, por ejemplo. Si las comisiones se pagan en función a lo cobrado o a lo vendido, que es un tema básico, o si se deja de surtir en el momento en que hay cuentas pendientes, o si se hacen carga de intereses por cuentas vencidas. Es menester entonces hacer una revisión de estas políticas de cuentas por cobrar, adaptarlas a la nueva situación, a las proyecciones de flujo de efectivo y a los acuerdos que tenemos con nuestros clientes, para que eso sea lo que se esté aplicando e irlas modificando conforme la situación lo vaya demandando. Lo mismo es para los inventarios. Mantener niveles óptimos de inventarios, eliminar o reducir líneas que no son rentables, incrementar los márgenes de utilidad como tal, la utilidad o la contribución marginal, liquidar inventarios obsoletos, reducir números de modelos, perdón. Es decir, el mensaje que quiero compartir es: debemos de invertirle tiempo a revisar nuestras políticas y hacer los ajustes que tengamos que hacer para que las políticas sean congruentes con la proyección de flujo de efectivo que tenemos y las acciones de remediación que tenemos para poder generar flujos de efectivo positivos. En cuentas por pagar es obtener mayores plazos con los proveedores, poner políticas a 60, a 90, 120 días,
según sean las características y relaciones de ganar-ganar, negociar con proveedores en este ámbito siempre de ganar-ganar. Si nos vamos directamente a tomar decisiones de negociar con los clientes, de reducir costos y gastos, de obtener financiamientos con terceros, hacer llamados de capital o obtener líneas de crédito, esto nos puede llevar a que haya una ruptura entre las políticas de la empresa y lo que estoy haciendo. Y eso es algo que no se puede sostener. La siguiente, si son tan amables, por favor. El estado de flujo efectivo se convierte entonces ahora en nuestro mejor amigo. Siempre lo ha sido. Pero el estado de flujo efectivo se convierte en la herramienta que debe de estar en el escritorio de todos nosotros todos los días. En función a la información que tenemos, a la información proveída por nuestros stakeholders, para poder analizar las acciones que debemos de tomar día por día y las proyecciones a mediano y largo plazo. Con esto podremos tener información oportuna, podemos tener información de lo que se ha gastado, de lo que se puede gastar, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento y el destino de inversión de nuestros recursos. El estado de flujo de efectivo, pues, desde nuestro punto de vista, se convierte en su mejor amigo en estos días difíciles para poder medir en dónde se encuentran y sobre todo saber en qué van a invertir. Y lo voy a repetir con un poco más de énfasis. ¿En qué vamos a invertir? No podemos simplemente dejar de invertir porque estamos en una situación difícil. Si lo hacemos, podemos comprometer la siguiente etapa que viene, que es el reiniciar, el regresar al negocio. Pero sí tenemos que tener claro en qué, para qué y por qué tenemos que invertir. Para eso, el flujo de efectivo nos va a ayudar de manera muy importante. Por favor, la siguiente. De acuerdo al estudio de Boston Consulting Group, se espera que México tarde aproximadamente hasta la tercera semana de julio para regresar de esta cuarentena provocada por el coronavirus. La tercera semana de julio. Hay predicciones de cuándo podrá ser, si será a finales de abril, si será a mediados de mayo, pero me llama mucho la atención la brindada por Boston Consulting Group, que habla de la tercera semana de julio. Evidentemente, esto nos pone a todas las empresas en una situación de alarma y de emergencia, pero también de profunda actividad, de inteligencia en cada momento para tomar las mejores decisiones. Comentaba yo que es necesario crear escenarios en todo, así como lo hacemos para presupuestos, lo tenemos que hacer ahora para nuestros flujos de efectivo. Y aquí solamente pongo un ejemplo, pero podrían ser las mejores cifras que se ajusten a sus negocios. En el escenario 1, podrán ver el mejor escenario. ¿Qué sucedería si a mi negocio, por las características del mismo, solamente se le va a afectar hasta un 10% en mis ventas, que solamente se reduzca en un 10%? Bueno, tendría entonces, con un escenario en función a los ingresos, tomar en cuenta entonces que tendré que bajar el día de pago a proveedores y probablemente me tendré que ir a 15 días de pago a proveedores, porque no estoy en un problema tan grave. Probablemente los días de cobro los podré mantener o tendré que pedir que se mantengan en 10 días.
o 60 días en la rotación de los inventarios. Hablando de gastos, si voy a bajar 10% de ingresos, bueno, lo congruente sería bajar 10% de gastos fijos, de los fijos. Los variables se ajustan solos. En el escenario 2, ese es el escenario medio. ¿Qué pasaría si la caída, de acuerdo a mi negocio y a la industria en la que me encuentro, fuera del 25%? Bueno, pues probablemente ya no serían los 15 días de pago a proveedores. Probablemente ya tendría que subirlo a 30 días para poder solventar el pago a mis proveedores. Probablemente los días de cobro no los podría mantener en 10. Tendría que pedir que estuvieran basados en 5 días para que los pudiera realizar. O 45 días de rotación del inventario, o los gastos bajarán en esa misma proporción. Si estuviera ahora en un tercer escenario, e insisto, estos escenarios tienen que ser construidos por ustedes en función a la información que se puedan allegar. ¿Qué pasaría si el tercer escenario, el escenario más crítico, me dijera que voy a bajar el 40% de mis ingresos? Bueno, probablemente ya no estaría en los 15 o en los 30 días de los otros dos escenarios. Tendría que estar haciendo planteamientos de 45 días. Y en materia de cuentas por cobrar, probablemente podría estar buscando escenarios de ventas de contado o inclusive anticipos. Para mi rotación de inventarios, probablemente con 30 días estaría pudiendo atender ese escenario negativo. O la baja de mis gastos hasta un 40%, y qué gastos voy a poder disminuir. La construcción de escenarios se convierte en un tema imprescindible para todos nosotros. No podemos irnos con uno solo. Y por supuesto, no podemos no hacer nada. Tenemos que trabajar en estos escenarios para poder tener acciones hipotéticas en cada uno de ellos, planearlas y poder realizarlas en el momento en que la realidad nos mostrara que tenemos que hacer. La siguiente, por favor. Quisiera platicarles de manera general este diagrama que nuestra firma internacional ha llamado como la rueda de resiliencia. Y esta no es otra cosa más que todas las preguntas que debo de contestarme yo al momento de crear esos escenarios positivos, medio y negativo, al momento de hacer las proyecciones de flujo de efectivo, al momento de platicar con mis proveedores, clientes, con mis stakeholders en general. ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Cómo voy a manejar la comunicación con mis diferentes grupos para poder hacer este equipo de trabajo de una manera lógica? Todo esto, todas estas preguntas para hacer una proyección de flujo de efectivo correcto. Y podrán ver, no pretendo leerlas todas porque no quisiera que nadie se durmiera en la sesión, pero estoy a sus órdenes para poder platicarla cuando ustedes lo deseen. Pero son preguntas como, ¿qué activos de emergencia puedo disponer para fondear un déficit de efectivo? ¿Tengo activos para poder realizar? ¿Tengo activos fijos? ¿Tengo inversiones? ¿Qué plan interno de comunicación y externo de comunicación debo de tener para poderme mantener coordinados con clientes y proveedores? Todas estas preguntas sí o sí deben de ser contestadas en la creación de ese flujo de efectivo. Y pueden ser muy diversas dependiendo de las industrias. Por supuesto, para la agricultura, evidentemente habrá algunas que no sean aplicables, pero la gran mayoría de ellas aplican al 100%. Para manufactura, maquiladoras, tecnología, los invito, por favor, que con este material lo utilicen para poder plantearse esas preguntas. Y con ello van a poder definir
¿Cómo es que pueden diferir los pagos a proveedores? ¿De qué forma lo pueden hacer? Habrá veces que respondiendo esas preguntas lleguemos a la conclusión de que no lo puedo hacer porque estaría rompiendo mi cadena de suministros. Puedo utilizar efectivo excedente de las líneas de negocio productivas, lo cual se vale. Tengo que hablar con mi personal para hablar de la posibilidad de diferir sueldos. ¿Qué tipo de comunicación debo de tener con ellos? En materia de inventario, ¿cómo puedo tener mi inventario indispensable? ¿Y cómo puedo evitar a toda costa la cartera vencida? El trabajo importante que vamos a tener es ese, evitar caer en una situación de cartera vencida en nuestras cuentas por cobro. La plática y la negociación constante se hace menester en todo momento, entonces, para que esto se pueda lograr. Fíjense, por favor, que no estoy compartiendo con ustedes fórmulas. Estoy compartiendo con ustedes algo que es lógico desde el punto de vista de conocimiento con nuestros diferentes miembros de la cadena de suministros para poder tener entonces claridad de flujo de efectivo. La siguiente, por favor. Los desafíos, pues, son muchos. Y la tentación de tomar decisiones precipitadas está todos los días. En este sentido, tenemos que ser cuidadosos. No puedo tocar a los inventarios de una manera permanente o no puedo tocar a los inventarios de una manera definitiva porque probablemente estoy limitando mi tercera R, que es la de regreso. Sí tengo que llevar a cabo una supervivencia en esta época, pero tengo que prepararme para cuando regrese. Y esa es la principal tentación que todos tenemos. Reducir costos, reducir gastos, reducir líneas de producción, y vamos a tener que ser muy prudentes. Claro, hay casos que podrían ser catastróficos y donde las decisiones tendrán que ser esas. Y sobre estas tendríamos que buscar otro tipo de argumentos como llamados de capital, búsquedas de apalancamiento con externos para poder sobrepasar estas situaciones. Pero algo que debemos de tener en mente es que las decisiones se deben de tomar con mente fría y siempre cuidando el tema de que vamos a regresar. Y no podemos entonces matar la producción. Tenemos que tener cuidado cuando consideramos el uso de opciones de financiamiento para cada cadena de suministro. ¿Cómo es que nos vamos a financiar? Vamos a entrar en un tema de apalancamiento, vamos a caer en un tema de venta de nuestra cartera. ¿Cómo nos vamos a financiar? ¿Cuáles son los costos? ¿Y qué podría llegar consigo una decisión así? Si voy a tener financiamiento a corto o a largo plazo, ¿cuáles son los costos de financiamiento en cualquiera de esos dos esquemas? Las garantías que me solicitan. Hay que convertir los costos fijos en variables cuando se pueda. Ojalá se pudiera en la gran mayoría. Sé que no, sé que todos estarán pensando que eso es algo por demás difícil, pero es algo que se puede explorar. Y en esas negociaciones que vamos a tener con nuestros proveedores, hay que buscar que esos costos fijos se vayan convirtiendo en variables y que vayan respondiendo en función a los ingresos y a la rentabilidad que estamos logrando. Y hay que contar con un sólido marco de gestión de riesgos. Y esto es algo que se cubrirá en estas sesiones de pláticas que hemos diseñado para todos ustedes. Y estoy seguro que la encontrarán muy interesante. Tenemos que ir midiendo y evaluando los riesgos en todo momento. Los riesgos de operación, los riesgos de negociación de manera general.
La siguiente, por favor. ¿Qué podemos esperar entonces para el futuro en esta materia? Bloomberg ha comentado que la economía tardará más de un año, año y medio, para ser preciso, para volver a los niveles que tenía. Y a la economía le costará un poco más de 2.7 billones de dólares a nivel global. Debemos entonces cuidar nuestro futuro inmediato. Los siguientes 3 meses se convierten en esenciales para nosotros y tenemos que definir de qué forma nos vamos a financiar. Y esto lo lograrán a través de una buena proyección de flujos de efectivo. Hay que reinventarnos. Decía yo al principio que sería un error el pensar que cuando regresemos, regresaremos iguales. Eso no va a pasar. El mundo ya cambió. Nuestro negocio ya cambió. Se los puedo decir desde el punto de vista de una firma de contadores públicos. La gran mayoría de las veces nuestro trabajo es face to face, in situ, trabajando con nuestros clientes. Ahora llevamos un mes trabajando en línea y haciendo auditorías a distancia y haciendo asesorías a distancia. Y cuando regresemos, seguramente regresaremos con condiciones muy diferentes. Ustedes también. En cada uno de sus sectores, tecnología, agricultura, automotriz, debemos de visualizar cuál es el cambio en nuestro esquema de negocios para poder ajustarnos a una realidad que está por venir. Y para ejemplo, un botón. No trato de ser fatalista, definitivamente no, pero hay que leer la información de la forma correcta. En China se estima que el 85% de las pymes se acabe su liquidez en 3 meses. Evidentemente está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en Italia, está sucediendo en Francia y sucederá inevitablemente en México. Flujo de efectivo. Cash is king. Lo hemos escuchado. La siguiente, por favor. En estos momentos de crisis, en épocas como las que estamos viviendo, el efectivo se convierte en el motor esencial. Mantener a la gente, decía yo al principio, cuidar la relación con los clientes y proveedores, pero por supuesto fortalecer el negocio, fortalecer la economía, garantizar los flujos de efectivo en todo momento. La siguiente, por favor. Quisiera compartir con ustedes un resumen de las preguntas que tan generosamente nos han hecho ustedes en estos días en relación al tema que hoy estamos tratando. Fueron muchas preguntas y se los agradezco infinitamente y tratamos de compilarlas todas ellas en estas 4 preguntas que yo quisiera contestar de manera directa para ustedes. La primera pregunta que hemos concentrado es alternativas para cuando se termine el flujo de efectivo. La primera sugerencia es trabajar arduamente en los siguientes meses para evitar que eso suceda. Con las proyecciones, con las negociaciones, con el entendimiento del mercado, buscando apalancamiento interno o externo, buscar capital adicional, buscar financiamientos atractivos por instituciones financieras. Tratar de evitar en la medida de lo posible que nos quedemos sin flujo de efectivo. Pero si llegáramos a una situación como esa, bueno, vamos a tener que tener entonces un escenario claro
para poder reaccionar también. Suspensiones temporales, suspensiones definitivas en un momento dado, dependiendo de lo drástico que pudiera ser, negociaciones adecuadas para lograr tener el compás de espera que requiere el negocio. Pero más que hablar de qué hacer cuando se termine el flujo de efectivo, porque ahí ya entramos en situaciones de remediación un poco más drásticas que depende de cada negocio, la recomendación es estar enfocados al 1000% en todas aquellas acciones que me permitan no gastar más de lo que tengo. Eficientar para que mi costo nunca rebase el flujo de efectivo esperado de acuerdo a los escenarios. La segunda pregunta fue en relación de cómo priorizar el gasto cuando no hay ingresos en tu negocio. Evidentemente, dependerá de cada caso en particular. Pero quisiera decirles que en la gran mayoría de los negocios, nuestra gente ocupa la mayor prioridad. Sabemos muy bien lo que cuesta atraer talento, retenerlo, capacitar a nuestra gente. Lo peor que nos puede pasar es dejar ir a una gente a la que hemos invertido no solamente recursos, sino toda una aplicación de cultura de lo que es nuestra compañía, de lo que es nuestra empresa. Me parece que el tema de capital humano se convierte en prioritario. El tema de retención de los clientes es el siguiente, sobre todo pensando en el regreso de las empresas. Las negociaciones que tengamos que hacer para poder mantener el negocio hacia adelante. Los costos tienen que ser analizados y tienen que reducirse al máximo para maximizar, para incrementar la contribución marginal y lograr tener resultados que a nivel de operación y de flujo de efectivo hagan sentido. Y finalmente, como lo mencioné, la relación con los stakeholders, con los proveedores. Tenemos que darle también prioridad a ellos, porque de lo contrario, podríamos encontrarnos que cuando regresemos al mercado, esos proveedores con los que nosotros trabajábamos ya no existen. Y esto podría cambiar el sentido de nuestro negocio cuando regresemos. La tercera pregunta se refiere a cuál es la mejor forma de conservar los clientes y asegurar la cobranza. Hay un dicho que todos conocemos, que reza que en la cárcel y en el hospital es cuando se conocen a los amigos. Ahora es el momento de estrechar relaciones a largo plazo. Es el momento de mostrar a nuestros clientes y de mostrar a nuestros proveedores que tenemos un verdadero interés en ellos. Entendiendo lo que les pasa, lo que le comentaba al principio, vamos a poder accionar a la medida de nuestras posibilidades para poder entenderlos, para poder ayudarlos en lo necesario. Nadie está obligado a lo imposible. Habrá clientes que no puedan pagar. Y eso también tendremos que entender. Y tendremos que buscar estas negociaciones y estas pláticas para buscar vías alternativas. Apoyar, pedir apoyo y salir juntos adelante con esta crisis. La última pregunta que nos hacían es, hablando de cubrir las necesidades inmediatas, ¿sería prudente el apalancamiento a largo plazo? Por supuesto que sí.
Y dependiendo de las características de la empresa, el capital de trabajo, su estructura, probablemente no solamente es una solicitud de créditos a largo plazo. Hay varias opciones adicionales, como buscar inversionistas adicionales, hacer llamados de capital a los accionistas actuales, buscar financiamientos de factoraje a través de la venta de nuestra cartera. Son muchos la forma en que podemos apalancar nuestro negocio. Pero definitivamente el tema del sector financiero y la obtención de créditos a largo plazo se convierte en una opción siempre y cuando las condiciones financieras lo permitan. Es una realidad que el sector financiero reaccionará también ante esta pandemia. Los riesgos de cartera vencida para ellos se incrementarán también. Y habrá cambios, por supuesto que los habrá en materia de las tasas de interés. Ya lo está viendo. Ya están sugiriendo algunos bancos el incremento en un punto adicional al que se tenía establecido en los créditos que se manejaban. Así que la plática con los bancos será importante y sí, por supuesto, un crédito bancario a largo plazo con garantía adecuada será siempre un buen recurso. El sistema financiero es solidario. El sistema financiero está haciendo su parte. Sin embargo, también tendrá que reaccionar ante el riesgo que representa una crisis que deteriora y que incrementa la cartera vencida. Con esto termino mi presentación. Y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta adicional. Se estarán contestando todas ellas en lo individual, aquellas que no estén englobadas en estas que me permití resumir. Les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias, mucho éxito y mucha fuerza en estos meses por venir.